Bueno, el día de hoy tenemos nuestra clase número 8, sería nuestra octava semana del curso de estadística con su código CB010, ¿verdad? Es importante tener nosotros estos datos, sobre todo para cuando hacen evaluaciones, ¿verdad? ¿Qué tema vamos a ver el día? Hemos estado enfocados en el tema de medidas de tendencia central y posteriormente vimos el tema de medidas de tendencia no central. La verdad, tenemos que llevar la secuencia de cada una de las clases que vamos viendo con este curso, porque podemos ir observando de que si no se hacer alguna actividad, alguna fórmula o alguna situación, no la manejo, no la entiendo en la estadística, pues cada vez se me va complicando porque yo necesito sacar esto para sacar una nueva, en este caso, pues una nueva fórmula, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo el tema de la dispersión y me van a ir entendiendo a qué me refiero. Bueno, mi nombre es Efraín Calderón, soy su catedrático de estadística. Comencemos. Primero, ¿qué objetivos tenemos para la clase de hoy? Como objetivo general va a ser explicar a qué nos referimos con el término con medidas de dispersión, ¿verdad? Eh, yo siento que es medular, pues que vayamos entendiendo primero qué es cada uno de ellos y entender para qué las usamos, pues, ¿verdad? Esa es parte importante porque en estadística, pues lo que tenemos es una serie de instrumentos matemáticos muy, muy importantes y a la vez no solo importantes, sino que también tenemos la situación de que nos ayudan a resolver muchas situaciones. Entonces, a veces en lo que nos tardamos un poco o nos cuesta arrancar es pensar en qué instrumento utilizar, ¿verdad? Tengo una diversidad de opciones que digo yo, bueno, entonces, ¿cuál me conviene según la situación o problema que estoy padeciendo, verdad? Ese sería, podemos decir, el mero sentir de esta situación. Eh, bueno, por otro lado, vamos a explicar qué son las medidas de distancia, pero no precisamente al referirnos medidas de distancia nos estamos basando en medidas de longitud, ¿verdad? Hoy vamos a entender a qué nos referimos con medidas de distancia, pero estadística. Y como otro objetivo específico, vamos a explicar medidas de desviación promedio. Y por último, medidas de dispersión relativa, ¿verdad? Ese será nuestro último objetivo específico para el día de hoy. Entonces, empecemos por darle un sentido al término medidas de dispersión. Entonces, primero tenemos que una medida de dispersión, ¿qué hace? Estudia la distribución de los valores de una serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Recordemos que cuando hablamos de medidas de tendencia central, dijimos que se encontraban más que todos concentrados en un promedio, ¿verdad? En el centro de algo, un número recurrente, ¿qué les digo yo? Una variable que se repite o se asemeja mucho hacia cierto grado. Eso era lo que nos trataba de mirar con las medidas de tendencia central. Cuando vimos medidas de tendencia no central, pues sucedía algo similar, pero no precisamente era un promedio, sino que se miraba en un lado disperso. Por eso decíamos un decil, un percentil, un cuartil, ¿verdad? ¿En cuál cuartil se encontraba el promedio de estos? Pero al final, pues no identificábamos si mis datos en sí eran más relevantes uno que el otro. Pues para ahí nos va a ir ayudando a enfocar la dispersión que tenemos. Durante más disperso están nuestros datos, pues va a ser menos fiable darle un valor importante, por ejemplo, a la media de un documento, ¿verdad?
si es muy disperso los datos. Dice, la dispersión proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Si los datos se encuentran muy dispersos, la posición central es menos representativa de los datos que cuando estos se agrupan más cerca del valor medio. Permítanme. Como segunda alternativa tenemos el valor B, que existen problemas característicos para datos muy dispersos, por lo que es necesario reconocer esa dispersión alta para poder acordar ese tipo de problemas. Y como otra alternativa decimos cuando hablamos de este tipo de medidas de dispersión, cuando se desea comparar diferentes muestras, ¿verdad? Aquí podemos ver si los datos están bastante dispersos en ambas o en una de ellas, o idealmente se encuentran agrupados en un punto. Entonces, si no se, si se encuentran agrupados más a un punto, pues mi valor es más preciso, ¿verdad? Si no se desea tener una alta dispersión de valores con respecto al centro de distribución, o esto presenta riesgos inaceptables. Entonces se necesita reconocerla y evitar elegir distribuciones que tengan dispersiones más grandes, ¿verdad? Si mi dato está muy disperso, pues definitivamente tomar datos agrupados no nos va a dar una respuesta, digamos, con un enfoque que nos vaya a servir. Asimismo, la dispersión puede medirse desde tres enfoques: la distancia, la dispersión promedio y la dispersión relativa. Entonces, aquí vamos a hablar a qué nos referimos con medir distancia estadísticamente. ¿Qué son las medidas de distancia? Bueno, la medida de distancia se va a basar en la dispersión. Esta puede medirse en términos de la diferencia entre dos valores seleccionados del conjunto de datos. Ahora vamos a presentar tres de ellas, que son las llamadas medidas de distancia. ¿Cuáles son? Primero, una medida de distancia muy común es la medida del rango. ¿Y qué es el rango en sí? Es la diferencia entre el valor más alto y el más pequeño de los valores. Entonces, si digamos, una información de valores que tenemos está muy dispersa, muy prolongado, vamos a tener un rango muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando, digamos, los dos extremos de la información, tanto para que si es un valor mayor o un valor menor. Por eso dice, es la diferencia entre el más alto y el más pequeño de los valores observados. El rango es fácil de entender y de calcular, obviamente, ahora solo identificamos esos dos valores, pero su utilidad como medida de dispersión es limitada, pues solo toma en cuenta el valor más grande y el más pequeño, y ninguna otra observación de conjunto de datos. Entonces, si mi distribución, tenemos una distribución donde mi medida de tendencia central está aceptada a la media, pues nuestro rango está bastante bien. Pero ¿qué pasa que no, verdad? Eh, pues solo se toma en cuenta el valor más grande y el más pequeño, y ninguna otra observación del conjunto de datos, restándole importancia a las variaciones entre todos los demás observaciones. Entonces tenemos el valor de rango que se denota por la letra R mayúscula, y va a ser simplemente la comparación, podemos decir, entre eh, la, el dato mayor y nuestro dato menor, como tal, ¿verdad?
Bueno, entonces, de esta manera podemos determinar nosotros el valor del rango. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos una serie de datos. Dice, dado el conjunto de datos 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Entonces tenemos ciertos datos. Ahí están esos datos ordenados, ¿verdad? Debería ser la primera fase. Podría ser unos datos que no tengo debidamente ordenados y pues la primera debería ser hacerlo así, ¿verdad? Entonces, primero, pues, ¿cuál es la solución? Mi dato menor, ¿cuál sería? El valor de 1. Y el dato mayor es el valor de 7. Entonces, aplicando la fórmula, decimos rango va a ser el dato mayor, perdón, menos el dato menor. Entonces sería 7 menos 1, como está justamente en este ejemplo. El rango que tengo es de 6, ¿verdad? Entonces, ese sería el rango que tendríamos nosotros. Otro ejemplo, dice, las ganancias de la primera mitad del año pasado de una empresa que vende ositos de peluche de lata son las siguientes. Vean, aquí los datos están por un semestre, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta el mes de junio. Entonces, se tomaron pues los datos de ganancia, ¿verdad? Aquí estamos hablando de ganancia total. Se tuvo que en el mes de enero tenían $16,800, en febrero 34,500, me imagino por el Día del Cariño fue un dato atípico o diferente, ¿verdad? En marzo, pues si se dan cuenta, si bien es cierto, es un poco mayor que enero, pero se mantiene casi más o menos parecido, 17,300. Ahora en el mes de abril, pues ahí sí tuvo una baja bastante significativa, ¿verdad? Que bajó a 12,500. En mayo, pues se volvió a ir ascendiendo, digamos, ¿verdad? Más o menos ya va llegando al promedio. Y en junio, pues se subió otro poco, 18,600. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Mi dato mayor, ¿cuál sería? El de febrero, definitivamente, ¿verdad? El de 34,500, que me está dando mi dato mayor. Y el dato menor fue el que vimos en el mes de abril, que fue 12,500. Entonces, según la fórmula de rango, mi valor máximo son 34,500 y mi valor mínimo es 12,500. Vengo y realizo la fórmula, hago la resta, ¿verdad? 34,500 menos 12,500. Y me dicen que mi valor de rango son $22,000, ¿verdad? En ese rango es el que estarían mis datos. Pero si se dan cuenta, es un dato bastante disperso porque, si ven, están más o menos entre los 16,000 a $14,000 en promedio todos, ¿verdad? O por ahí andan cerca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues nuestros datos no están siendo del todo, pues, si agarramos una media tendencia central, no sería del todo eh, un parámetro válido, podemos decir, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos el rango intercuartílico. Y pues este, como dice su nombre, es un rango que se da entre cuartiles, ¿verdad? Quiere decir que voy a hacer un comparativo entre un cuartil y otro cuartil. Obviamente, pues debo de enfocarnos más o menos al rango promedio, al rango intermedio que sería el cuartil 2. Entonces quiero saber cuál es el rango que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1, o nuestros extremos, podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué le digo extremos? Porque el cuartil 4 ya es el 100%. Entonces, el cuartil 1 es el 25%, entonces estoy comparando el 25 al 75%. El 50% intermedio, podemos decir, estamos dejando a los lados es un dato más céntrico, ¿verdad? El rango intercuantílico mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana se debe ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer una mitad de los valores del conjunto de datos. Por ende, la fórmula que vendríamos a hacer es el rango intercuartílico, que se denota por la letra R y Q, va a ser igual a la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Dice ejercicio, sea un conjunto ordenado de edades de 20 sujetos. Aquí una vez ya me están diciendo el valor de N, ¿verdad? Son 20 personas en un club. ¿Y qué es lo que estamos evaluando? Pues sus edades. Cada persona que iba ingresando, pues se les pidió su edad. La primera tuvo 19 años, la segunda 21. Si se dan cuenta, aquí ya está debidamente ordenado, ¿verdad?
no quiere decir que llegaron según su edad. Sería un dato bastante atípico o raro, ¿verdad? En este caso, pues ya se ordenó. Tenemos 19, 21, 24, 28, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 45, 52, 53, 54, 56, 60 y 63. Entonces, para calcular el rango intercuartílico, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Calcular los cuartiles, ¿verdad? Por eso les digo antes, previo, debo de haber hecho yo un análisis para estar haciendo esta medida de rangos intercuartílicos, ¿verdad? Entonces, tengo que saber cómo sacar mis cuartiles primero, ¿verdad? Tenemos que calcular primero el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, primer cuartil será el que está entre n más 1 dividido 4, ¿verdad? Esa era la fórmula que nos dieron. Sabíamos que, ¿por qué 1? Porque es el cuartil 1, ¿verdad? N, pues ya lo definimos, que es la cantidad de datos que tenemos, que fueron 20, ¿verdad? Entonces, si tenemos 20 datos, sería 20 más, ¿cuánto? Más 1, sería 21. Y lo divido entre 4 porque sabe que son 4 cuartiles, ¿verdad? Entonces, en este caso tengo 21 dividido 4. Por tanto, esto me va a dar 5.25, ¿verdad? Recordemos que el valor del cuartil, ¿qué es lo que me daba, jóvenes? Me da la posición donde está el cuartil, ¿verdad? Entonces, como no es un número entero, quiere decir que mi cuartil está entre el valor de 5 al siguiente, que sería 6, ¿verdad? Entonces, busco 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo el comparativo de x5 es igual a 28, dice. Y el siguiente, que sería x6, sería, ¿cuál es el que sigue después de 28? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29. ¿Verdad? Quiere decir que está entre 28 y 29 mi valor intercuartílico. ¿Qué hago después yo con esto? Bueno, hago una fórmula. Dice, aquí está, ¿verdad? Entonces aquí definimos x sub 5, x sub 6, 28 y 29. Dice, el número decimal es de 525, por lo que i es igual a 5 y d es igual a 0.25. Y el cuartil 1 es entonces, va a ser la diferencia que tenga entre el valor de x5, ¿cuál es x5? Ya definimos que era 28, ¿verdad? Más el valor de d, que es 0.25, multiplicado ¿por qué? Por la diferencia que existe entre el valor de x6 menos el valor de x5. Entonces, x6, ¿cuánto era? 29. Y el valor de x5 es 28. Entonces, aquí poniéndole ya datos a cada uno, esta es la fórmula, es 28, que es x5, más la multiplicación de la diferencia entre 29 y 28, que sería 1, multiplicado por el valor de D, que es 0.25. Entonces me da 0.25, ¿verdad? 1 por 0.25, 0.25. Entonces, 28 más 0.25 me da 28.25. Mire, ¿y por qué no puso de una vez los 25 que le sobraron ahí de un solo? Porque sería más sencillo. ¿Qué pasaría si mi valor de x6 es, por ejemplo, 35? La diferencia son 7. Entonces aquí sería 7 multiplicado por 0.25. ¿Me explico? Entonces ahí, ¿qué sería? 1.75 más 28. Serían 29.75 mi dato del cuartil 1, no 28.25. Entonces, por eso es que no lo pongo directo. Tengo que usar la fórmula, ¿verdad? En este caso es sencillo porque la diferencia que hay es 1. Pero si fuera mayor la diferencia, pues va a ser mayor mi dato intercuartílico y mi dato va a ser mayor. Entonces, explicado esto, pasamos a identificar el cuartil 3. Bueno, ya sabemos que tenemos 20 datos y tenemos el valor de cuartil 3. Entonces sería 20 más 3 dividido 4, ¿verdad? Entonces tenemos 3 n más 1, dice, ¿verdad? Entonces 3 por 20 serían 60 más 3 por 1, 63.
Y esto dividido el valor de 4, que es el cuartil cuarto, nos da ¿cuánto? 60 dividido 4 es 15. Y 3 dividido 4 es 0.75. Entonces, 15.75. Quiere decir que el cuartil número 3 está en la posición 15.75. O sea, también tiene un decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que está entre 15 y 16. Entonces busco la posición 15, 16, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. X15 es 52. X16 es 53. Vean, aquí también la diferencia solo es 1. Dice, el número decimal es 15.75. El valor D es 15 y el valor I, perdón, es 15 y el valor D es 0.75. Dígase el valor decimal. Entonces, poniendo la fórmula, digo, el valor de X15, que es el valor de 52, como está acá, más la multiplicación del valor de, que es 0.75, multiplicado por la diferencia entre el valor de X16 menos X15. Entonces sería el valor de 53 menos 52. Por ende me da nuevamente 1. 1 por 0.75 es 0.75. Más 52 que tenía aquí en el inicio, que es el valor de X, me da 52.75. Definido mis dos cuartiles, ahora ya puedo calcular el rango. La fórmula de rango intercuartílico me dice, una vez calculada la primera y tercer cuartil, ya podemos calcular el rango intercuartílico. Entonces, IQR, que se denota como el rango intercuartílico, es igual al el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Cuál es el valor de cuartil 3? 52.75. Y el cuartil 1, 28.25. Entonces, 52.75 menos 28.25 me da un total de 24.5. Entonces, el rango intercuartílico de este problema es de 24.5. Ahora podemos definir nuestro rango interpercentílico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Permítame. Entonces, ahora, ¿qué me corresponde? Sacar el rango interpercentílico. En este caso, el valor es más amplio. Y es la diferencia entre también los dos rangos mayores. Dígase, ¿cuál es mi percentil mayor? 90, ¿verdad? Entonces, P90. Y mi percentil menor es 10. Entonces, el rango interpercentílico es una medida de dispersión que va a diferenciar entre los valores del percentil 90 y el percentil 10, ¿verdad? Entonces, P90 menos P10. Y se denota con las siglas R y P, RIP. Es igual a P90 menos P10. Entonces, pues de esta manera, igual calculo mi percentil 90, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, en este problema, ustedes pueden ejercitar, solo que en lugar de calcular el cuartil, calculan el percentil y ya pueden definir nuevamente con la fórmula cuál es el rango interpercentil con este dato, ¿verdad? Ahora, se dan ciertas situaciones. Si se dan cuenta, estos datos son bastante ambiguos y pues si tuviéramos una medida de tendencia central bastante buena, pues me darían datos bastante precisos. Pero ¿qué pasa si no se dan así? Hay demasiada diferencia. Entonces, nosotros ya hacemos otro tipo de cálculo. Entonces decimos las medidas de desviación promedio. Las descripciones más completas de la dispersión son aquellas que manejan la desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central, ¿verdad? Aquí ya, si se dan cuenta, estamos haciendo un cálculo en base a la medida de tendencia central. En esta clasificación,
las más utilizadas son la varianza y la desviación estándar. Yo creo que aquí ya ustedes ya empezaron a recordar un poco su estadística. O entender también para qué sacábamos esto, ¿verdad? Ambas medidas dan una distancia promedio de cualquier observación de conjunto de datos respecto a la media de la distribución. ¿Cómo se van a calcular las varianzas? Dice, la varianza es la medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada observación de la población. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Ojo, de poblaciones. Se denota con el siguiente símbolo. Alfa al cuadrado es igual a la sumatoria de la multiplicación del valor de X o el valor de la variable que estoy calculando menos la media de este. Entonces, para hacer mi fórmula, ¿qué primero lo que debo calcular? La media, ¿verdad? Este valor elevado al cuadrado. Entonces, cada uno de mis variables voy sacando el resultado y lo elevo al cuadrado y después lo sumo. Y lo divido entre el número de valores que tienen, que es el valor de n. Ahora, si nuestra varianza fuera con datos agrupados de población, se utiliza la misma simbología, ¿verdad? El valor de alfa al cuadrado es igual ahora a la sumatoria de ¿qué? De la frecuencia absoluta multiplicado por el valor de la posición de X menos su media elevado al cuadrado. Entonces esto va a hacerse la sumatoria y se divide ¿por qué? Por el valor de datos que tengo, que sería n. Ahora, si nuestra varianza se refiere a una muestra, ya utilizamos en este caso la letra S al cuadrado. Y si se dan cuenta, pues la fórmula es muy parecida, ¿verdad? De hecho, pues esto significa lo mismo, media aritmética, ¿verdad? Y la otra es media. Entonces decimos sumatoria de X menos la media. X va a ser la variable. Ah, pero mire, eso es igual que lo que me acaba de decir, elevado al cuadrado. Totalmente cierto. Pero en este caso vamos a dividirlo por el valor de n menos 1. Esa es la diferencia, ¿verdad? Antes decíamos el total valor de n y aquí es n menos 1, cuando es una muestra, ¿verdad? Ahora, cuando se hace una varianza de datos agrupados de la muestra, también se denota con la letra S al cuadrado cuando es muestra. Y se coloca la fórmula sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por el valor de la absoluto de la variable de X menos la media de este elevado al cuadrado, que es exactamente igual a la fórmula anterior, dividido ¿qué? Nuevamente el valor de n menos 1. Este 1 es constante, ¿ok? Esa es realmente la diferencia en fórmula, podemos decir, de una población a una muestra, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Dice, hallar la desviación media, la varianza y la desviación típica de una serie de números. Entonces, aquí tenemos dos opciones. El valor de A, tenemos ya ordenados estos datos, 2, 3, 6, 8 y 11. Y el valor de B, que estos no están ordenados, es 12, 6, 7, 3, 15, 16, 18 y 15. Vean, en el primer dato, ¿cuántos datos tengo? 5. Entonces, n es igual a 5. Y en el segundo dato, ¿cuántos datos tengo? Tengo 8 datos. Entonces, n en B es igual a 8. Entonces, disolución. Para la serie de números, x1 es 2, x2 es 3, x3 es 6, x4 es 8 y x5 es igual a 11. Con una n igual a 5, donde n tenemos los siguientes cálculos. Para la desviación media, primero necesitamos que calcular el valor de la media. Entonces vengo yo y calculo la media primero. Entonces vengo, ¿cómo se calculaba la media? La sumatoria de todos estos datos dividido el valor de n. Entonces 2 más 3 más 6 más 8 más 11 dividido n, que es 5. Entonces aquí dice, la fórmula de la media aritmética va a ser el valor de x1 más x2 más x3 hasta llegar a xn dividido la cantidad n, ¿verdad? Entonces aquí ya se calcula la media, es 2 más 3, 5 más 6, 11 más 8, 19 más 11, 30. Entonces dividido estos 5 me da un valor de la media de 6. Fácil, ¿verdad?
Luego de calcular el valor de la desviación, ya podemos calcular con esto cuál es su desviación media. Y se denota con la letra D media, que es simplemente la diferencia que hay cada uno de estos datos menos la media. El primer dato es x1, que sería 2, menos ¿qué? La media que teníamos, que era 6. Sumado al siguiente valor, el valor de x2 es 3, menos la media es 6, menos el valor de x3, que es 6, menos su media, que es 6, 6 menos 6, aquí va a ser 0, más el valor de x sub 4, que sería 8, menos la media, que es 6, más 11 menos el valor de la media, que es 6, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos los datos y lo vamos a dividir dentro de 5, ¿verdad? Entonces decimos 11 menos 6 es 5, más 8 menos 6 es 2, entonces aquí serían 7, 6 menos 6 es 0, y aquí tenemos 3, y aquí tenemos 4. Entonces 7 más 7, 14, dividido 5, entonces 14 dividido 5 me da la desviación media de un valor de 2.8. ¿Verdad? En este caso, pues, si se dan cuenta, ¿cómo puse la fórmula? Estos dos palitos de acá que me dicen un valor absoluto. Por ende, si es valor absoluto, no se toman en cuenta el signo. Y por eso lo sumé todo. ¿Ok? No se vayan a confundir, por favor. ¿Verdad? Entonces, cuando tengo estos dos palitos acá, es un valor absoluto. Entonces, por eso sumé. Aunque hayan sido negativos, me dio 14. ¿Verdad? Si no entiendo que usted va a decir, ah, mira, esto le restó y es 0, a 0 y 2, sí. Su cálculo matemático está malo. No, no está malo. La fórmula así me dice, ¿ya? Valor absoluto. ¿Ok? 14 dividido 5 es 2.8. Ahora calculamos el valor de la varianza. La varianza es el valor en este caso. Va a ser el valor de alfa al cuadrado, ¿verdad? Que es una población. Entonces decimos el valor de x1 menos la media, pero recordemos la fórmula elevado al cuadrado, más x2 menos la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta x5 menos la media elevado al cuadrado. La media es la misma, esa la calculamos. Entonces ya definimos que el valor es 6. Ojo, aquí es entre paréntesis, no es valor absoluto. Ah, bueno, miren, entonces 2 menos 6 es menos 4. Sí, pero al elevar al cuadrado, y ustedes no me dejarán mentir, en su calculadora les va a dar un valor positivo. Menos 4 al cuadrado va a ser 16, ¿verdad? Más 3 menos 6 va a ser 3 elevado al cuadrado 9, aquí tenemos 25, ¿verdad? Este siempre va a ser 0, ¿verdad? Aunque elevemos al cuadrado, 0 al cuadrado va a ser 0. Entonces, no se toma en cuenta. Aquí tenemos un valor de 2, el cuadrado serían 4, 29. Y aquí tenemos 5 al cuadrado, serían 25, ¿verdad? Entonces, 29 más 25 me dan 54 dividido el valor de n, que es 5. 54 dividido 5 me da un valor de 10.8. Y ahora calculamos el valor de la desviación típica, que simplemente es sacarle la raíz cuadrada a cada uno de estos datos. Pero como estos datos ya los calculé, que es 10.8, simplemente la desviación es sacarle la raíz cuadrada a mi valor de la varianza y me dice que la desviación es de 3.28. Ahora, para el siguiente ejemplo, decimos para la serie de números siguientes, tenemos los siguientes datos, ¿verdad? X1, 2, 3, hasta X sub 8, que tenemos un N de 8, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacamos su media, ¿verdad? Que es la sumatoria de todos esos, dividido 8, me da 77 dividido 8, la media es de 9.5. ¿Qué es lo siguiente que me piden? Su desviación media. Recordemos, valores absolutos. Si les pido la desviación media, se denota por la letra D media. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Colocar cada uno de los datos. X1 es 12 menos la media, más el valor de 6 menos la media, más 7 menos la media, y así sucesivamente dividido todo esto entre 8. Recuerden que son valores absolutos, entonces si se dan en negativo, se toman como positivos y se suma lineal. Entonces tenemos un valor de 34 dividido 8 en total, y me da que mi desviación media es de 4.25. Y después de esto, ¿qué me corresponde? Calcular la varianza, ¿verdad? Entonces, como aquí ya saqué yo mis datos, simplemente los elevo al cuadrado, ¿verdad? De la desviación media, ¿verdad? Por eso aquí están directamente en el cuadrado y lo divido entre 8. Porque no importa si salen menor o mayor, recordemos que elevar al cuadrado quedan positivos. Entonces, yo habiendo sacado mis valores de la desviación anteriormente, simplemente los pongo acá y los elevo al cuadrado y ya me da mi valor de mi varianza.
Entonces 9.5 elevado al cuadrado me queda la división de este entre este y me da un valor de 23.75. Esa es la varianza que tengo. ¿Qué es lo que me corresponde ahora? Dice que la desviación típica va a ser la raíz de esta fórmula. Entonces, como esa fórmula ya la realicé sacando la varianza, sería la raíz de la varianza. Por ende, la desviación típica va a ser en este 4, 23.75, la raíz de 23.75, dándome valor de 4.87. Después de esto, pues ya puedo yo definir mi valor de la desviación estándar. Se calcula obteniendo la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esta medida de dispersión tiene las mismas unidades que los datos originales, a diferencia de la varianza en la que las unidades están expresadas por cuadrados de las unidades. Ahora, la dispersión relativa, ¿cuál es? La desviación estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación en las mismas unidades que los datos originales. Ahora, el coeficiente de variación es una medida relativa de dispersión que relaciona la desviación estándar y la media, expresando la desviación estándar como porcentaje de la media. La unidad de media es entonces un porcentaje en lugar de unidades de datos originales. Y esto le vamos a dar mayor énfasis en la clase siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros el coeficiente de variación, ese porcentaje? El interés del coeficiente de variación es que al ser un porcentaje permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras. Esto no ocurre con la desviación típica, ya que viene expresada en las mismas unidades y datos de serie. ¿Cómo denoto yo el coeficiente de variación? Simplemente que, ¿qué estoy haciendo el comparativo? Coeficiente de variación es la desviación estándar, cuánto se desvía, dividido ¿qué? La media. Y lo multiplico por 100 porque es un valor de porcentaje. Por ejemplo, si mi desviación es 2 y la media es 4, entonces digo 2 dividido 4 es un medio, ¿vale? Es 0.5. Por 100 sería un coeficiente de variación de un 50%, ¿verdad? En este caso, pues ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Primera pregunta, defina qué son medidas de dispersión. Eso lo estuvimos hablando al inicio de clase. Segunda, defina qué son medidas de distancia. Hoy sí entienden ustedes a qué nos referimos con medidas de distancia, pero estadística. Tercera pregunta, defina qué son medidas de dispersión relativa. Eso lo estuvimos viendo y trabajando. Defina la desviación estándar, ¿verdad? También vimos cuál era la desviación estándar, la desviación. Y por último, describe el coeficiente de variación, que fue el último que vimos, que es este porcentaje que hacemos el comparativo de la desviación respecto a la media por un porcentaje de 100. Y pues esas serían mis 5 preguntas para el día de hoy. Agradeciendo a cada uno de ustedes su tiempo, ¿verdad? Yo sé que este tiempito es un poquito cansado porque pues ya estamos hablando de la hora de almuerzo, ¿verdad? Pero agradezco a cada uno su tiempo. Y pues seguiremos con la clase la otra semana, ya sería la clase número 9, que está en intermedio entre el segundo parcial, ¿verdad? Entonces espero que vayan tomando notas. Si se dan cuenta, es importante que ustedes lleven la secuencia, porque si no llevan la secuencia, se van a ir perdiendo, ¿verdad? Entonces, los exhorto a que hagan su tiempito y puedan recibir la clase. Pasen feliz de semana, feliz fin de semana, Dios los bendiga y nos vemos la otra semana.